El panel ha tratado de desregulación, pero realmente hemos hablado mucho de los tipos de, o más bien de los ejemplos de lobby que se producen en el día a día en España, de cuál ha sido el modelo político en España existente a día de hoy para que se den esas regulaciones que la mayoría de las veces producen barreras de entrada y por lo tanto impiden la libre competencia en favor de los ciudadanos. Y hemos hablado también del concepto de regulación básico y se ha hablado poco al final de la liberalización frente a la desregulación, que es un concepto un poco distinto, porque la liberalización no solo es desregular, sino también, además, es introducir competencia, que es la esencial, es introducir a nuevos agentes que van a competir en la oferta por el nuevo mercado y, por lo tanto, va a ser lo que posiblemente reduzca precios, incremente la calidad, la cantidad de oferta, etcétera. Entonces, de eso al final no nos ha dado tiempo a hablar casi, porque han sido tanto los casos que hemos podido hablar de barbaridades jurídicas regulatorias en las que las administraciones públicas han atentado contra contra la libre competencia, contra el mercado, contra el concepto de regulación eficiente, que es aquel por el cual la regulación tiene que ser necesaria acorde a un interés general y proporcional a ese interés general, y yo creo que no me dejo nada. Yo ahí me he mostrado un poco negativa porque creo que los políticos a día de hoy no tienen una visión de Estado, no tienen una visión a largo plazo, no tienen esa visión como tenían los políticos de mediados del siglo pasado, en las que, por ejemplo, Francia y Alemania, que habían luchado en una guerra, se sumaban y se juntaban para crear una organización del carbón. No tienen esa capacidad de sacrificar su propio beneficio político cortoplacista de 4 años de sus propios votos por un interés general mucho mayor a largo plazo, y por eso yo considero que están secuestrados, que tenemos un Estado secuestrado, unos políticos secuestrados por ese interés, o sea, a corto plazo, y que no se atreven a defender la libre competencia a largo plazo, no se atreven a dejar sus principios propios, por así decirlo, sus propios beneficios a corto plazo por unos beneficios para el ciudadano más a largo plazo. Entonces, veo poca solución a corto plazo, veo mucha presión de lobbies, veo mucho político rendido a esa presión de los lobbies, y solo me queda por esperar que los pocos casos que se han visto de no dejación o de no temblar ante los lobbies, pues que sean por el motivo de creer en la libre competencia, en el libre mercado, y que se sigan manteniendo en el futuro. Espero que sea por eso. Entonces, como ahora parece que el liberalismo está defendiéndose desde partidos políticos como Ciudadanos, Partido Popular, etcétera, a ver si eso se consolida y a futuro pues, podemos hablar de un liberalismo de forma más consolidada. Pues mira, la Directiva de Servicios en 2006, Europa nos vino a decir que todo europeo tenía la libertad de establecimiento en todo el territorio de Europa y que no se le podían poner trabas, que únicamente se le podía imponer una autorización a su ejercicio de establecimiento, a su libre prestación de servicios, si era estrictamente necesaria y si era proporcional a ese interés general por el que es necesaria. Ahí se establecían los dos principios de regulación eficiente desde el punto de vista jurídico y económico. Eso ha sido también consagrado en el artículo 129 de la Ley de Jurisdicción, de la Ley de las Administraciones Públicas, pero sin embargo no se cumple, y entonces hay administraciones públicas que aprueban normas
que no cumplen esos principios de regulación eficiente. Y no está pasando nada. Porque Bruselas no está entrando a reaccionar ante esos supuestos de infracción. Ojo, sí está pasando porque las autoridades de competencia denuncian esos casos o emiten informes previos denunciando que eso va contra la Directiva de Servicios, contra esos dos principios. Pero no pasa nada, de facto. El político está autosecuestrado por sus propios beneficios, ¿no? Por sus propios intereses cortoplacistas de sus propios votos, sus votantes, etc. Entonces, el libre mercado, la libre competencia, son cuestiones, son intereses generales que interesa defenderlos, pero a capa y espada, pero a largo plazo, a corto, medio y largo plazo. Entonces, es difícil que no sucumbas a la presión de un lobby a corto plazo. Es decir, un lobby te presiona y digas, no cedo a esta presión. A corto plazo es posible que lo hagas, pero solo lo harás si realmente crees en esa libre competencia a medio y a largo plazo y estás dispuesto a luchar por ella. Hasta ahora no hemos visto situaciones de estas, porque, por ejemplo, vemos el ejemplo del Partido Popular, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se resistió y no sucumbió al lobby del taxi en la huelga de principios de 2019, pero, sin embargo, pocos meses antes, no hace ni siquiera un año, en abril de 2018, con el Real Decreto Ley 3/2018, aprobó elevar a rango de ley la desproporción, porque no es una proporción, es una desproporción contraria a la Directiva de Servicios, 1,30 de concesión de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxi. Entonces, ¿se puede en tan pocos meses cambiar de opinión un partido político? ¿O es que interesaba por razones territoriales cambiar de tesitura frente a Barcelona? ¿O qué otro motivo? Si es porque de verdad se cambió de opinión y se está defendiendo la libre competencia, bienvenido sea. Pero si es por otros motivos, pues ¿cuándo se va a defender realmente la libre competencia? Y ahí llego yo a otra conclusión. La libre competencia no es gratuita. La libre competencia es una imposición de nuestra Constitución. No me gustaría hablar de imposición, es un derecho. Es una libertad. Se habla en el artículo 38 de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. La economía de mercado implica libre competencia. Y la libre competencia, tal cual se ha configurado en nuestro sistema, es un interés general, un interés de orden público para el cual se crean instituciones de orden público, como las autoridades de competencia, y se someten a jurisdicción contenciosa administrativa, porque interesa que ese interés de la competencia general se garantice en todo momento, porque se entiende que la libre competencia beneficia a todos los ciudadanos, porque implica una mayor libertad de la demanda, una mayor variedad, calidad y cantidad de oferta y, por lo tanto, unos menores precios. Entonces, esos beneficios para los ciudadanos se entiende que son los mejores posibles y, por supuesto, son muchísimo mejores que un beneficio mínimo para un sector reducido de la población. Entonces, no es que la libre competencia tenga que defenderla porque lo creemos o los economistas o los defensores de este liberalismo, no, es porque está consagrado en nuestra Constitución, está consagrado en el Tratado de la Unión Europea, porque se cree que es lo mejor para los ciudadanos, no está consagrado porque les ha dado por ahí tampoco. Entonces, no entiendo por qué los políticos no cumplen con la legalidad en ese sentido, y hay otros políticos que se pasan el día leyendo la Constitución, pero tampoco la cumplen.